Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos una nueva película en el canal. Esta película es una película coreana del año 2017 de 2 horas y 6 minutos de duración. La produjo la TPS Company y la CJ Entertainment. Se conoce también como Fabriket City, que es el título que se le puso en inglés, o Yoyak Deon Doshi, que traducido literalmente del coreano es Manipulated City. ¿De qué va este Fabricated City del año 2017? Esta película nos narra cómo una persona pasa de ser un desempleado normal y corriente, que era ex luchador de taekwondo profesional, o sea, deportista profesional de taekwondo, y resulta que un día, sin comerlo ni beberlo, está jugando en unas salas en un cibercafé con un grupo de amigos online a un juego de guerra, y cuando termina de jugar se va a su casa y allí le llama una mujer y le dice: oye, tienes que traerme, que me he dejado mi teléfono móvil en el cibercafé. Vuelve a decir, se lo devuelve y a la mañana siguiente lo detienen por asesinato. ¿Cómo os quedáis? La verdad es que es un poco heavy metal, ¿no? A partir de que lo acusan de asesinato, le pasan un montón de cosas y acaba en una prisión de máxima seguridad, con cadena perpetua y sin libertad condicional. Muy fuerte. Bueno, la dirigió Park Kang-hyun, que es el excelente director de la grandísima, por ejemplo, The Fist, Nike o la maravillosa Welcome to Dongmak-gol. Es una película Dongmak-gol excepcional sobre la Segunda Guerra, sobre la guerra de Corea, entre el año 50 y el 53, donde una población aislada que no ha conocido nunca a la gente del exterior o tiene noticias del exterior en una aldea, allí acaban llegando un ejército de Corea del Norte, ejército de Corea del Sur y un piloto norteamericano. Una auténtica delicia. Seguimos. El guión también lo hace Park Kang-hyun, y a mí me pareció un guión un tanto plano, con humor pero con mucha crudeza visual. La verdad es que es una película dura, y ya advierto que los primeros 30 minutos o casi los primeros 40 minutos, que es la estancia que es la parte de la prisión, es bastante dura. Ahí se demuestra que el protagonista, que es el ídolo de masas y bien conocido en Corea y que ha hecho un montón de series muy buenas, Ji Chang-wook, es un pedazo de actor y se merece todo los elogios que uno pueda tener para él, porque la verdad es que es una auténtica maravilla verlo actuar. Es muy, muy buen actor. La OST la hizo Jeon Ji-hoon y Kim Tae-sun, y también la canción principal es de Hong Jin-yoon, que es la canción Love Me, perdón, a ver si lo digo bien. Love Me, Loves Me Not. Es una canción pegadiza, potente, y se acompaña también de otras pequeñas tonadas de insert songs. Os voy a dejar en la ficha técnica ahí la OST, para que la podáis tener en cuenta, y que os va a gustar, está bastante bien. Y que os puedo decir que esta película es realmente el retorno de su director, de Park Kang-hyun, desde que hizo más o menos la película Welcome to Dongmak-gol, porque la de Fist es una película que en principio iba a tener otro nombre, que se retrasó, por culpa de falta de dinero, y que al final se rodó se rodó en el año 2016, un año antes. Pero realmente la vuelta del director es esta película de Fabricated City, desde que hizo 12 años atrás la de Welcome to Dongmak-gol, que os sigo recomendando. La verdad es que es muy buena. ¿Y qué os puedo decir más? Para Ji Chang-wook fue su primer papel en una película como protagonista. Antes había estado en otras películas, pero nunca había sido el protagonista. Y se ve que aquí le dieron el rol, y la verdad es que cumple con las expectativas puestas en él.
A nivel técnico, ¿qué vamos a tener? A nivel técnico, tened en cuenta que es una película de acción con tráiler y con algo de parte de drama y también con suspense y al mismo tiempo ya no con suspense, sino con mucha crítica social de fondo. Porque cuando uno ve una película de este estilo piensa, oye, solamente voy a ver tiros, solamente voy a ver violencia, algo de sexo. La verdad es que aquí te tienes que olvidar de todas esas partes que las tiene, pero te tienes que centrar en su parte social y en su parte de denuncia, porque es lo más importante, porque aquí a esta película se le ha criticado precisamente por eso, por tener los típicos elementos de un thriller, acción, violencia, un poco de sexo, un poco de humor chabacano, que está bien, pero que vamos, que tiene algunas bromitas, pero que esas bromitas están puestas ex profeso para relajar un poco al espectador de tanta tensión que tiene la película en ciertas partes. Entonces, está dosificado ese humor poquito a poco y te hace relajarte un poco en ciertas acciones, aunque realmente la película no te deja tregua. A nivel técnico lo que vamos a tener es flashbacks, porque hay un montón. Lo más importante también es una introducción estilo videojuego de unos casi 20 minutos, que es una auténtica maravilla para aquel que le guste la acción. Y que esa introducción de videojuego lo que nos da es unos lugares comunes. Esos lugares comunes, eso que va a aparecer en esa introducción, muchas de las cosas que hay ahí, de los nombres y todo, eso se va a ver luego reflejado en otras escenas de la película. Es decir, se van a repetir lugares comunes. Unos están en la parte, digamos, de fantasía del videojuego y otros se repiten luego hacia el final de la película y durante la misma. A ver, cuando digo videojuego, no os imaginéis que vais a ver un videojuego con un videojuego normal y corriente, con sus imágenes, sin personajes reales. No, no, no. Aquí vais a ver a los actores actuando y haciendo todas las escenas de acción muy estilo de videojuego. Por eso le digo yo que es una especie de introducción como de videojuego, porque están jugando un videojuego online. Luego, lo más importante también que tenemos son los efectos especiales, que son muy buenos. Luego vamos a tener una característica principal que si no os gusta, si tenéis un poco de miedo a la oscuridad, aquí lo vais a pasar un poquito mal porque toda la película prácticamente, a excepción de algunas escenas en la cárcel y otras pocas en otro lugar, todo es de noche y sin luz natural. Luego tenemos una gran fotografía. Y finalmente, pues los famosos high clubs, que pues, están en lugares cerrados, la prisión, una casa, también una especie de hotel, etcétera, etcétera, etcétera. No os lo puedo decir porque si no os voy a desvelar partes importantes de la trama y será algo que no querréis saber, porque la película tiene su misterio, pero si os digo ya algunas cosas, pues se va quitando, porque el guión es un tanto plano y si os digo alguna cosa ya, pues se elimina esa magia, ¿no? Y luego tenemos algo muy importante, que es una auténtica locura en el manejo de automóviles, que son muy importantes, sobre todo en la parte final, con una persecución espectacular, y la importancia de un coche que sería el Gran McGuffin, que es una especie de huevito blanco, que se lo dan al protagonista unos norteamericanos, unos negritos, con perdón de la palabra, no se me vayan a ofender, gente de color, que le deja ese auto, en prenda de que él los ayuda, el protagonista, Ji Chang-wook, ¿vale? Tiene una serie de tips clásicos, este film, que nos lleva a pensar diciendo, oye, pues esto está muy visto, ¿no? Es el tip clásico de un grupo con habilidades, el grupo de él, y otro grupo con habilidades que es el grupo de los malos. Luego, ya como os he dicho, los lugares comunes, que es la introducción del videojuego, y que luego se repiten las imágenes en el resto de eso que sale en esa especie de introducción de videojuego, luego se repite otra vez. Perdón por haberme repetido otra vez lo mismo hace un momento, pero bueno, es que es muy importante también porque es uno de los tips clásicos que se puede encontrar ahí. Luego vas a tener
las actuaciones. Las actuaciones son muy buenas, hay un plantel excepcional dentro del film. Y os voy a poner solamente a tres que son, a mi entender, los más importantes dentro del mismo, que es Ji Chang-wook, que lo conocemos por Healer, K2 y un montón de películas más. Healer es de acción, K2 también es de acción, pero mientras que Healer tiene un poco más de romance, K2 es un poco más de trama política, aunque las dos, Healer y K2, tienen bastante profundidad política. Luego los finales, bueno, son un poco distintos, ¿no? Son un poco que bajan un pelín el nivel. Aquí Ji Chang-wook va a hacer de Kong Yu, o conocido como The Captain, o sea, es decir, el capitán, que es una persona que ha sido taekwondista, que es una persona que, a pesar de estar desempleada, pues es muy buena gente, que tiene una madre que es muy importante dentro del film, que lucha por él, a pesar de que su hijo está desempleado y que solamente se dedica al mundo del videojuego por culpa de algo que le sucedió con el taekwondo. Y la verdad es que lo pasa muy mal, pero es una persona que siempre está ahí luchando por mejorar y por salvar a su gente, a sus amigos, ¿no? Es una persona que ayuda siempre a la gente. Y eso lo vais a ver tanto al principio como al final de la película. Lo vais a entender en cuanto lo veáis. No os voy a hacer muy largo toda la descripción de estos personajes, de estos tres personajes, ¿vale? Principales. Luego tenemos a Shi Meun-kyun, que es conocida por hacer el papel de, digamos, de protagonista de joven o de niña en Kim Man-deok, una serie que ya os comenté en su momento en la parte de los aguks, que os voy a dejar aquí arriba, que es el género histórico coreano, que es de Grand Merchant Kim Man-deok, o sea, es decir, la gran mercader Kim Man-deok. Y luego la tenemos en la excepcional película muy divertida de comedia con un toque de drama, que es Miss Granny. Aquí va a hacer de lo que se tradujo al español, o lo que yo he traducido al español, porque la película es encontrar en la red, por cierto, se tradujo como El señor peludo. Punto. Ya no os puedo decir nada más. Es un papel excepcional que tiene así como, ¿cómo os diría yo? Es una persona muy reservada, que tiene una característica especial que no os puedo comentar, pero que es un as en todo lo que se refiere a la informática, ¿vale? Al igual que el resto de compañeros del grupo, que tienen cada uno unas habilidades, como os había dicho en los tips clásicos. Luego tenemos a Oh Jung-se, que es conocido por Man in High Heels, o conocida en coreano como High Heels, que es un tráiler de acción espectacular, muy bueno, durísimo, y que vale mucho la pena. Y luego lo tenemos en la serie Taza, que es una especie de comedia con drama, romance, que vale la pena de visionar. Él va a hacer de Min Chun-san, que es una especie de... que es un abogado. Y no os puedo comentar nada más porque si no os jodo, perdón de la palabra, os fastidio toda la trama. ¿Vale? Estos serían los actores principales. Ya el resto os los pongo ahí, como siempre, en la ficha técnica. Y finalmente, pues os puedo decir que el rodaje es de... estuvo en Yunsan, en lo que es Seúl, y se hizo entre el 1 de julio y el 28 de diciembre del año 2015. O sea, se hizo casi 2 años antes o 1 año antes de su estreno. Como os digo, Fabrique City tiene algo especial que piensas, hostia, voy a ver otra vez, como os decía antes, una película de acción, de tiros y de nada más, ¿no? Pero no, lo que vais a ver es algo que tiene muchísima crítica social. Porque aquí lo importante es que el poder es la información, es el internet. Y que todo ello hace que el título de la película sea muy acertado, porque si manejas esa información, si manejas el internet, manipulas a la gente. Y la traducción literal de la película, del coreano, que es Yoyak Deon Doshi, es Manipulated City, es decir, ciudad manipulada. Pero el título final que se le puso fue Fabricated City, o ciudad fabricada. Es decir, que todo ese poder de la información y ese internet
manipulan tanto a los medios de comunicación como a los jueces, como a la policía y a toda persona. Es decir, te hace como una marioneta. Y eso es la denuncia que hace la película. La película te tienes que olvidar de los tiros, de la violencia, de todo lo que le pasa al protagonista y te tienes que centrar única y exclusivamente en toda la denuncia social que está haciendo. La denuncia social de inculpar a un inocente, de que lo ves que lo pasa fatal dentro de la prisión, de cómo lo han inculpado, que esos primeros media hora que pasan desde que lo detienen y luego el juicio y toda la prisión, hacen de él una persona totalmente, que es una persona normal y corriente, un desempleado normal y corriente, que no ha hecho nada malo, y lo convierten en alguien que es el terrorista más buscado o el violador en serie más importante del país. Por decir un ejemplo, lo de violador en serie. Vais a tener que ver la película para entender de qué le acusan realmente. Lo acusan de asesinato, como os he dicho, pero no os he dicho qué tipo de asesinato. Ojo. Realmente, eso es de lo que te tienes que fijar dentro del film. Luego tiene algo social que es la gente que es... Dices, son inadaptados, pero realmente la gente con la que te encuentras dentro del film son gente preparada, que a lo mejor no les han hecho caso sus padres de pequeños y que ahora ya de mayores, y algunos bastante mayores, pues son personas increíblemente que podrían tener mejores trabajos, pero no han sido puestos a trabajar en puestos de gran calificación, pues porque la sociedad no ha querido. Es decir, también hay una denuncia que las clases bajas y la gente que tiene esos estudios puede ser válida, pero no les hacen subir de nivel, ¿no? Y es que es algo como una sociedad muy capitalista y muy de estrato social alto te quedas el puesto mejor y de clase social baja te quedas con el puesto peor. Que eso lo vienen arrastrando los coreanos desde la época de Joseon, es decir, desde que eran reino a luego ser imperio durante unos pocos tiempos, ¿no? Durante unos pocos años antes de la ocupación japonesa de la península. La verdad es que es un film que vale muchísimo la pena. Yo me sorprendí al verlo, pensé que iba a haber una película más de acción estilo, yo qué sé, cómo os diría yo, la jungla de cristal de Bruce Willis, y me he encontrado con una película que es todavía mucho mejor, con profundidad social, con profundidad de denuncia del poder de la información, del Internet, el Internet corrupto, el cómo los medios manipulan a la gente, el problema de los jueces que no se toman en serio su profesión, y la de los policías que están de meros mandados por parte de alguien por encima, ¿no? Hablando de eso de parte por encima, y con esto ya vamos concluyendo porque casi nos vamos a los 20 minutos, y a lo mejor la gente se me aburre o se me duerme. Esa parte que os digo, esa parte de que hay siempre alguien por encima es muy importante aquí, porque hay un personaje femenino que sale que dice, es que dice casi al final del film, sí, no se preocupe, señor, vamos a tener a alguien más, ¿no? Y ese alguien más va a ser un sustituto de otro. No os lo tengo que hacer tan crítico porque si no os fastidio al final también. Esa parte quiere decir que siempre hay alguien más por encima de otro que va a estar fastidiando, diciéndolo finamente, ¿no? Y otra cosa para terminar es, al principio y al final del film se habla sobre un árbol que se está muriendo. Es una metáfora de lo que le pasa al protagonista. Yo lo correspondo con el árbol se está muriendo, que es, por ejemplo, que equivale a cuando él es detenido, y la repetición de lo mismo es cuando él al final del film lo vuelve a decir, pero ya tiene otro significado. Os lo hago también crítico porque si no también os desvelo parte de la trama. En cuanto a una cosa importante también,
hay que agradecer el nivel actoral, hay que agradecer también el nivel de la sapiencia de las artes marciales, que están muy bien hechas, sobre todo de Yi Chang-wook, que es un especialista en artes marciales, aparte de que tiene una carrera, habla varios idiomas, es muy querido en China también, lo quieren contratar en todos los lados, a pesar de que en principio te digas, oye, pues es que todas sus series son similares, o sus películas son más o menos igual. No, pero es que este hombre toca todo y todo bien. Todo el género, comedia, drama, romance, lo que tú quieras, te lo hace bien. Es un actor muy en alza, o que ya está consolidado, y que vale la pena muchísimo de ver. Y ello, unido al plantel importante que hay aquí, donde salen personajes también muy interesantes y conocidos en Corea, hacen del film que tenga, como os he dicho antes, un reparto espectacular y que valga muchísimo la pena de visionar. Como os digo, si os gusta una película, las películas de acción, de thriller, con un poco de misterio, suspense y aparte de ello, que te añada que lo más importante es el poder de la información o la corrupción o el internet, es vuestra película. Compartirla, darle un buen like a esta review y verla. Sobre todo verla porque os va a encantar, os va a sorprender, de verdad. Y nada más, me podéis seguir en mis redes sociales que están ahí para lo que queráis, aparte de cine, drama, animación, manga, entrevistas y un largo etcétera. Por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico por si queréis profundizar más en este film y en la carrera de Ji Chang-wook o de su director Park Kang-hyun. También por aquí va a aparecer el simbolito de la suscripción, el botoncito de suscripción, por si queréis suscribiros y que os gusten mis vídeos. Ya eso es a vuestra elección. Y finalmente le podéis dar a la campanita para que YouTube os avise de que Najina te ha subido un nuevo vídeo. Id a verlo. Nada más. Simplemente deciros que ojito con la sociedad que estamos creando con la información. Ojito donde metemos nuestros datos personales. Y ojito con lo que hacemos por la red, porque a veces nos podemos llevar sorpresas muy gordas y que la sociedad de la información está bien, la sociedad de la comunicación está bien, pero hay que tener no ya ciertos límites que coarten nuestras libertades sociales y personales, sino también que al mismo tiempo sepamos preservarlas sin perder nuestros derechos sociales. Ojito a lo que se dice por internet, porque a veces son noticias falsas y puedes meter a un inocente, como es en el caso de la película, en prisión. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias.